Bueno, ok. Buenos días, los saluda Marilyn Mendoza, hematóloga, y hoy vamos a hablar sobre hemorragia espontánea de etiología no evidente. Para entrar en contexto, primero vamos a ver un caso clínico. Se trata de un hombre de 58 años. Él, como único antecedente, tiene una colecistectomía que se realizó hace 20 años. No tiene antecedentes familiares de relevancia, no usa medicamentos. Y este paciente acude a la urgencia por 5 días de evolución, de equimosis en miembros superiores e inferiores, asociado a la presencia de un hematoma sublingual, que es el que observamos en la imagen. Refiere que el hematoma fue de inicio súbito, que ha crecido con rapidez y niega tener dificultad respiratoria o trauma previo. Los médicos que le atienden en la urgencia no encuentran una explicación clara de todo el cuadro clínico del paciente. Se le realizan estudios de imagen, tomografía de cuello, senos paranasales, tórax, y que se encuentra un hemoseno izquierdo, un hematoma retrofaringio, que es el que observamos en el corte sagital y en el corte axial de la tomografía, los que están señalados por las flechas, y también se encuentra otro hematoma en el piso de la boca, que este es el que corresponde al hematoma sublingual que observamos. Y tiene otra lesión que es un hematoma en el tercio proximal del esófago. Al momento tenemos un paciente con múltiples sitios de sangrado, sitios inusuales, niega trauma, y todo esto de inicio espontáneo. En los laboratorios, a su ingreso, se encuentra el paciente con anemia, tiene hemoglobina de 7, esta es microcítica hipocrómica en relación a pérdidas hemáticas. La cuenta de leucocitos y plaquetas están dentro de lo normal, plaquetas en 250,000, y los tiempos de coagulación, se encuentra el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado en 82 segundos en relación a su testigo. El resto de pruebas de coagulación, TP e INR, están dentro de lo normal. En la química sanguínea, pruebas de función hepática, glucosa y creatinina, todo dentro de lo normal. Este paciente se queda hospitalizado y se comienza administración de plasma y transfusión de sangre. A las 4 horas de su hospitalización comienza con obstrucción severa de la vía aérea, con mala mecánica ventilatoria, por lo que requiere intubación y ventilación mecánica, por lo que se traslada al servicio de terapia intensiva. En las imágenes vemos una de las equimosis que el paciente refirió a su ingreso. Esta está en la pierna, y llama la atención que después de la intubación el paciente comenzó a sangrar de forma severa a través de la mucosa oral y tenía epistaxis, todo esto espontáneo. En terapia intensiva el paciente se recibe ya con choque hipovolémico, continúan transfusión de sangre, plasma, y el paciente no mejora a pesar de toda la administración de volumen, por lo que requiere apoyo de aminas vasoactivas. En los laboratorios, fundiendo persiste baja en 6.6, y los tiempos de coagulación control llama siempre la atención que el único tiempo que está alterado es el TTPA, llegando a valores que iban en rangos de 220 hasta 400 segundos. Y el resto de pruebas, función hepática, plaquetas, TP, INR, todo al momento seguía normal. El paciente persiste con inestabilidad hemodinámica, ahora sangra incluso de cualquier sitio de venopunción, de la línea arterial, y al momento sin ninguna causa clara. Ya cumplido protocolo de transfusión masiva, se le han transfundido 24 unidades de sangre y 21 unidades de plasma fresco. Al día 11 de su hospitalización se administra factor 7 recombinante activado y metilprednisolona. Esto hace que el paciente mejore de forma paulatina, logra egresar y actualmente está en control en la consulta externa. Entonces, ¿qué es lo llamativo de este caso? Bueno, la principal interrogante, ¿cuál era el diagnóstico de este paciente? ¿Qué podemos rescatar de todo lo anterior? Bueno, no tiene antecedentes ni personales ni familiares
de relevancia y en este caso en específico, ¿qué nos interesa? Si ha sangrado antes o no. Y pues el paciente negaba todo esto. Usa medicamentos, el paciente negó cualquier medicamento, pero de forma especial nos hacemos énfasis en qué fármacos nos podrían generar un sangrado masivo. Cualquier anticoagulante. El paciente negó su uso. Llama también la atención la presentación clínica. Este es un paciente que tenía hemorragia en múltiples sitios. Fue hemorragia masiva y era en sitios inusuales, porque no esperaríamos encontrar un hemoceno o un hematoma retrofaringio sin trauma, y él siempre negó trauma. Todo esto fue un cuadro de aparición espontánea y que realmente no teníamos una forma de explicarlo. Y de laboratorio, ¿qué predominó? Bueno, desde que el paciente llegó sí tenía anemia, pero la anemia es explicable porque estaba sangrando. Pero la prolongación del TTPA y de forma persistente, a pesar de la administración de plasma, esto también es un dato a tomar en consideración para poder llegar al diagnóstico y contestar este interrogante. Entonces, ¿qué presentó este paciente o cómo explicamos todo su cuadro clínico? Bueno, todo esto fue atribuible a una enfermedad que se llama hemofilia adquirida. Este es un trastorno hemorrágico raro, pero que es potencialmente mortal. Es de origen autoinmune y la característica en estos pacientes es hemorragia espontánea en una persona que no tiene antecedente ni personal ni familiar de sangrado. ¿Por qué se produce la enfermedad? Bueno, lo que ocurre es que hay una pérdida de la inmunotolerancia. Los linfocitos B comienzan a producir inmunoglobulinas que son de tipo IgG. Estas inmunoglobulinas reconocen como extraño al factor 8 de la coagulación y este es el factor 8 endógeno, al de la persona. Estos anticuerpos se le adhieren o se pegan a este factor 8 y lo que hacen es impedir su función normal en el proceso de coagulación. Por eso se denominan anticuerpos inhibidores o inhibidores únicamente. Y básicamente cuando ocurre todo este proceso antígeno-anticuerpo, donde el antígeno es el factor 8 y el anticuerpo es esta inmunoglobulina, se frena todo el proceso normal de coagulación. Esto explica por qué estas personas sangran de forma tan importante y de sitios no usuales. ¿Qué ocurre con esta enfermedad? Bueno, es desconocida por la mayoría de médicos, esto hace que no estemos familiarizados tanto con la enfermedad, que haya un subdiagnóstico importante. Y esto ocurre tanto en México como en el resto del mundo. Al ser una enfermedad rara, no tenemos tanta información como quisiéramos, sino que en realidad tenemos información limitada para poder encontrar cuál es la forma ideal de tratar a estos pacientes. Para poder entender la patología es necesario que recordemos el proceso normal de coagulación. De forma general, les digo que las proteínas de la coagulación o los factores son producidos por los hepatocitos en el hígado, a excepción de dos factores, el factor de von Willebrand y el factor 8, células que recubren los vasos sanguíneos. Todas estas proteínas se encuentran circulando en la sangre en una forma inactiva y requieren una señal de activación para que se inicie todo el proceso normal de coagulación. ¿Cuál es esa señal? Pues es la lesión del endotelio. Nosotros como médicos les diré que a diario promovemos el proceso de coagulación porque lesionamos el endotelio con mucha frecuencia. ¿Qué lesiona el endotelio? Cualquier procedimiento invasivo. Entonces, tomar una muestra de sangre porque entra la aguja al vaso sanguíneo y lesiona el endotelio, eso activa la coagulación, eso hace que la persona no se desangre por ese agujero que hicimos al tomar la muestra. Y va desde tomar la muestra de sangre, gases arteriales, colocar un catéter venoso central, imagínense una cirugía, cuánto va a activar la coagulación por toda la lesión que se va a hacer en el tejido, cesáreas, parto, pero les diré que la coagulación actúa
24/7 prácticamente, porque en la circulación lleva cierta velocidad y eso lesiona o hace microlesiones del endotelio. Entonces, todo el tiempo la coagulación está reparando esas microlesiones para que nosotros no presentemos moretones ni lesiones espontáneas. Esto explica porque nuestro paciente, al no actuar bien su coagulación, él sin mayor trauma empezaba a sangrar de forma espontánea. Entonces echamos como un vistazo de forma un poco más específica a cómo se echa a andar todo el proceso de coagulación. Bueno, vamos a hacer el supuesto de que vamos a colocar un catéter venoso central. Esta es una célula endotelial, de hecho aquí estaba el vaso sanguíneo íntegro, pero nosotros quisimos colocar el catéter, lesionamos el endotelio, este es el agujero de donde introdujimos el catéter y la vía, y esta lesión echa a andar todo el proceso normal de coagulación, liberando la primera proteína que es el factor tisular. Este se va a unir al factor 7 formando un complejo y lo activa al factor 7 que estaba inactivo. Este promueve que se active otra proteína de la coagulación que se llama trombina. Esta trombina tiene una función específica de forma inicial, que es activar a las plaquetas. Activar a las plaquetas significa que estas cambian de conformación, estas circulan como discos planos en la sangre, pero cuando se activan adquieren estos pseudópodos que les sirve para adherirse o pegarse a otras plaquetas y así formar el tapón hemostático. Es una especie de cemento que nos va a parar el sangrado. Sobre esa plaqueta activa va a llegar el factor 8 y el factor 9 y en conjunto nos van a activar al factor 10. Este factor 10 activado, este paso es crucial en la coagulación porque después de este paso se van a generar grandes cantidades nuevamente de la proteína trombina, que la trombina, digamos que al final lo que hará es que el fibrinógeno se convierte en fibrina y nos forma esta malla o esta red. Esta es una red de la proteína fibrina de la coagulación. Y sobre esta malla se van a pegar plaquetas activadas, glóbulos rojos, y al final esto forma el tapón hemostático o lo que conocemos como coágulo. Esto impide que ante cualquier lesión que nosotros provoquemos o que se dé en un paciente se genere sangrado. ¿Qué ocurre cuando la persona desarrolla hemofilia adquirida? Bueno, igual, ocurre todo el proceso de lesión endotelial que manda la señal de activación de la coagulación y todo comienza normal, pero es donde, en el punto donde actuaba el factor 8 sobre la plaqueta, donde el proceso se ve frenado. ¿Por qué? Estas partículas de color verde simulan al factor 8, que está sobre la plaqueta, promoviendo que se continúe el proceso normal de coagulación. Pero ¿qué ocurre? Llegan estas inmunoglobulinas que son autoanticuerpos y comienzan a adherirse a ese factor 8 de la coagulación. Y el paso siguiente es el frenado completo del proceso normal de coagulación. Ya no se forma el coágulo y entonces estas personas comienzan a sangrar de forma espontánea de cualquier sitio. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, como es considerada dentro de las enfermedades infrecuentes, lograr tener estudios grandes es bastante difícil. Al momento del estudio ICH, que es el que les presento a continuación, reúne el grupo más grande de pacientes. Este estudio es multicéntrico, se hace en 13 países europeos durante 6 años y ellos nos dan información muy importante sobre hemofilia adquirida. Nos dicen que esta enfermedad se va a presentar en 2 picos de edad de forma característica. Mujeres en edad fértil y aquí el desencadenante para la formación del anticuerpo es el embarazo. Estas mujeres por lo general tienen embarazos normales, pero después del nacimiento del bebé comienzan a sangrar, como hemorragia posparto o pueden tener sangrados. El máximo periodo de riesgo es en los primeros 4 meses después del parto, pero este riesgo continúa máximo hasta por 1 año después del parto. Las hemorragias pueden ser transvaginales o como vimos, como está alterada la coagulación, prácticamente pueden sangrar de cualquier sitio. El otro grupo de edad que está en riesgo son los adultos mayores.
En esta cohorte de 501 pacientes, ellos encontraron que la mediana de edad fue de 74 años y no había predominio por sexo. La enfermedad afectaba por igual a hombres y mujeres. La incidencia de la enfermedad anda alrededor de un máximo de 2 casos por millón de personas por año. Esta estadística toda es europea. ¿Qué sabemos de hemofilia adquirida en México? Bueno, nosotros no tenemos ningún registro de la enfermedad como tal. Algunos hospitales llevan su propia casuística, pero de forma retrospectiva y únicamente se comenta a nivel interno, pero si nosotros traspoláramos este dato de incidencia internacional a la población mexicana, encontraríamos que por año deberíamos de estar diagnosticando alrededor de 180 casos. ¿Qué ocurre? Pues al momento llevamos registrados 25 casos. Esto lo que nos dice es que en México hay un amplio subregistro de esta patología. Otra característica interesante de esta enfermedad es que en el 50% de los casos tiene una presentación idiopática. Esta es una persona normal que desarrolla el anticuerpo y comienza a manifestar sangrados. Y en el otro 50% de los casos tienen asociación con otras patologías. Estas patologías, por lo general, tienen alguna alteración en el sistema inmune. Entonces encontramos asociación con cáncer y hemofilia adquirida. Puede ser un paraneoplásico o no necesariamente. ¿Qué cánceres se ven más correlacionados con hemofilia adquirida? Tumores sólidos. Estamos hablando de próstata, pulmón, colon, páncreas. Neoplasia hematológica, sí se han reportado casos de leucemia linfocítica crónica, mieloma o linfoma en asociación con hemofilia adquirida. Como patologías autoinmunes, donde más frecuente se presenta es en artritis reumatoide, lupus, tiroiditis o Sjögren. Ya les comenté acerca de la asociación con embarazo y menos frecuente lo vamos a encontrar con infecciones o con uso de fármacos. Por ejemplo, ¿qué fármacos? Se han encontrado casos en correlación con betalactámicos, con amiodarona, clopidogrel, fármacos como interferón o alemtuzumab, pero esto realmente es muy infrecuente. Algo que me interesa aclarar es que hemofilia congénita y hemofilia adquirida no es lo mismo. Estamos hablando de dos enfermedades diferentes. ¿Qué es la hemofilia congénita? Son o se presentan estos niños que nacen con cantidades insuficientes de factor 8 de la coagulación. Y esta cantidad insuficiente de factor 8 se debe a una mutación en el gen que produce el factor 8. Entonces, esto es de carácter hereditario. Lo padecen niños varones y la alteración la transmite la madre, por ejemplo. La clínica de estos pacientes es sangrado. ¿Desde cuándo? Puede ser desde el nacimiento o en la primera infancia. Sangran sobre todo en la articulación. Esta es la hemofilia que la mayoría de pacientes, de todos los médicos y personas en general conocen. Pero tenemos la forma o la otra patología que es de la que estamos hablando hoy, es hemofilia adquirida. Esta es una persona en la que su coagulación estaba totalmente normal, se produce bien, pero un día desarrolla un autoanticuerpo que hace que su factor 8 de la coagulación, a pesar de que se produce bien, deje de actuar de forma correcta. Vimos que los principales grupos de riesgo son los adultos mayores y las mujeres en edad fértil de zona. Fíjense que la mayoría es como en el caso clínico, tienen hematomas, pero pueden tener sangrados prácticamente de cualquier parte, espontáneos o desencadenados después de una lesión del endotelio, por ejemplo, después de una cirugía que no debería presentarse con sangrado, pues estos pacientes pueden tener esas hemorragias postoperatorias que no ceden con el manejo usual. ¿Cómo es la clínica o cómo van a presentarse los pacientes con hemofilia adquirida? Miren, la característica es un sangrado de inicio inexplicable. El 95% de las personas que tienen hemofilia adquirida va a tener un sangrado que no podemos explicar. Estos sangrados van a ser severos en el 70% de los casos. En esta patología definen severidad como cualquier sangrado que ponga en riesgo la vida.
que se presente el paciente con hemoglobina menor a 8 o que haya descenso de 2 gramos si yo tengo una biometría previa, o aquellos sangrados que comprometen, por ejemplo, una extremidad. Cuando sangran en músculo nos pueden hacer un compartamental, y como ya ven que el tratamiento de compartamental es hacer una fasciotomía, el hacer la fasciotomía hace que el paciente sangre por la lesión en el endotelio y puede llevar a choque y muerte. Casi el 80% de estas hemorragias van a ser espontáneas. Es bien llamativo las imágenes que vemos, estas van a ser equimosis en tejidos blandos o tejidos subcutáneos, y la persona por lo general refiere que no se ha golpeado y que eso le acaba de aparecer de forma espontánea. Y el resto sí va a tener un desencadenante, que va a ser o cirugía, un parto, una cesárea, y lo menos frecuente es que sea después de un trauma. ¿De qué sitios sangran? Les puse estas imágenes porque son como hallazgos muy característicos. El 50% nos va a ser equimosis en múltiples sitios y son equimosis extensas, pero también nos puede sangrar de cualquier mucosa. Es menos frecuente que sangren de articulaciones o sistema nervioso central. Y en esta imagen le coloqué varios casos clínicos de cómo se ha manifestado la hemofilia adquirida. En el primero, esto es un paciente adulto mayor que tenía esta equimosis de inicio espontáneo, acudió a un médico, pero pues en la mayoría de los casos lo que ocurre es que esto se pasa por alto y se considera que hubo trauma, pero que pues la persona no se dio cuenta porque es adulta mayor. Pero aquí llama mucho la atención, sí puede haber trauma en un brazo, pero que tengas lesiones en los dos y también que tengas equimosis en palmas, que palmas es un tejido como muy resistente, también es muy llamativo y no llama a pensar que es algo tan leve como podría considerarse de inicio. Estos pacientes pueden iniciar así hemofilia adquirida y luego complicarse con cualquiera de las otras imágenes que vemos abajo. Esta es la imagen típica de la hemorragia del postoperatorio. Son pacientes a los que someten, lo típico es el paciente que someten a una cirugía, ya puede ser una cirugía programada o en el menor de los casos puede ser cirugía de urgencia. Por ejemplo, es frecuente que los metan como abdomen agudo por un hematoma retroperitoneal espontáneo para hacer el drenaje del hematoma. Hacen el drenaje o hacen la cirugía, por ejemplo, la colecistectomía sin complicaciones quirúrgicas. Luego a las horas estas personas comienzan a sangrar de drenajes o de la misma herida y comienzan a chocarse. Los reintervienen, buscan dónde está lesionado el tejido, órgano o a nivel vascular que hay para reparar. No encuentran ningún sitio de reparación. Lo único que ven es hemorragia en capa. Y pues la medida más frecuente es que empaquetan a estos pacientes y luego los regresan a terapia intensiva para que los continúe manejando el intensivista. Llama mucho la atención que cualquier medida que se haga, empaquetar al paciente, transfundirle grandes cantidades de sangre y plasma, no logra revertir el cuadro en estos pacientes. De hecho, requieren terapéutica específica, si no la mortalidad por sangrado de forma aguda es importante, de hecho es muy alta. Y podemos ver también estos sangrados en tejido, pero muy extensos. Este es un paciente que desarrolló un hematoma en tejido subcutáneo, fue al médico, no encontraron causa y hay algo muy interesante, coagulación está muy correlacionado, va de la mano con el sistema de inflamación y cicatrización. De hecho, sobre el coágulo o el coágulo sirve como un molde a donde llegan los fibroblastos y va el tejido. Entonces, cuando no hay buena coagulación, tampoco hay buena cicatrización y es justo lo que le ocurrió a este paciente, se le necrosó el tejido y luego hubo que debridarlo, todo por no darnos cuenta pues que el paciente tenía una alteración en coagulación. Cuando sangran, por ejemplo, hemorragias alveolares o cuando hacen sangrados de tubo digestivo, hay un hallazgo muy llamativo. En caso de tubo digestivo, entra el paciente a endoscopía y el gastroenterólogo lo que nos reporta es que no ve ninguna lesión. No hay varices, no hay úlcera, no hay ninguna lesión de aspecto neoplásico. Lo único que ven es hemorragia en capa. La persona sangra y sangra. Esto es casi característico de hemofilia adquirida o de un trastorno propio de coagulación. Lo más catastrófico es que no debuten con sangrado en sistema nervioso central, pero esto es lo menos frecuente.
Entonces, desde el laboratorio, ¿cómo me oriento para hacer el diagnóstico de hemofilia adquirida? Yo les diría que actualmente biometría hemática, la química sanguínea y tiempos de coagulación son como el screening o el tamizaje básico que se le hace a cualquier paciente que llega a la urgencia, a veces esté sangrando o no. Pero veamos qué información nos brinda estos tiempos de coagulación y cómo lo aplicamos para el diagnóstico. Bueno, siempre nos van a hacer por lo general los dos tiempos de coagulación, TP y TTPA. TP nos va a dar información exactamente de la vía extrínseca y aquí hablamos claramente sobre factor 7 de la coagulación. Y cuando yo tenga un TTPA prolongado o alterado, me da información acerca de la vía intrínseca. Y esto es específico. Me habla de factor 8, 9, 11 y 12. Si tengo los dos tiempos de coagulación prolongados, me habla de un problema en la vía común, y la vía común está compuesta por factor 2, 5, 10, y esto sería donde yo enfocaría mi abordaje terapéutico. Otra cosa interesante es cómo sé o cómo interpreto de forma adecuada los tiempos de coagulación. Bueno, algo que ocurre con mucha frecuencia es que interpretamos, por ejemplo, en nuestro caso clínico, el TTPA de acuerdo al rango de referencia que trae o que nos reporta el laboratorio. Esto es algo incorrecto. Ese rango en realidad se hace para la calibración del equipo, no es un rango de normalidad, se hace con un reactivo que se fabrica de plasma o de sangre de personas, por lo general, europeas o estadounidenses, entonces ellos no son como personas comparables con nuestra población latina o de México. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Siempre que tengamos tiempos de coagulación, nos van a reportar TTPA del paciente. TTPA dice testigo y un rango. Estos tres datos por lo general siempre van a venir. Entonces, ¿qué significa el testigo? Pues fíjense que el testigo es una muestra de sangre o de plasma que se obtiene de estas personas que vienen a donar sangre. Son personas normales, entonces se toma ese plasma y este plasma contiene todos los factores de la coagulación. Entonces, este es nuestro parámetro de normalidad para comparar. ¿Y cómo comparo? Hago una resta. Por ejemplo, el TTPA de mi paciente menos el TTPA del testigo. Si esa resta me da un número menor a 5, el TTPA está dentro de lo normal. Y con TP hago justo lo mismo. Si la resta me da menos de 3, el TP se encuentra dentro de lo normal. En el caso clínico, el paciente llegó con 82, resten lo de 35 que era el testigo y nos va a dar un número mayor a 5. Desde el inicio él traía el TTPA prolongado y ni digamos en la evolución llegó a tener TTPA hasta de 400. Entonces, una vez que ya nos hemos ubicado en yo solo tengo el TTPA prolongado, entonces mi problema en la coagulación debe de estar en la vía intrínseca, las dos clases de problemas que yo puedo tener en coagulación son dos. Mi paciente no coagula y sangra porque le falta una de estas proteínas de la coagulación, o la otra opción que tengo es el paciente produce de forma adecuada todas las proteínas de la coagulación, pero hay algo presente en su sangre que impide que esas proteínas funcionen. Y ese algo que es ese anticuerpo o inhibidor que no deja que funcione el proceso normal de coagulación. ¿Cómo averiguo qué problema es el al que yo me estoy enfrentando? Bueno, existe una prueba que se llama mezclas y a mí me llama mucho la atención de que esto se hace en laboratorio, pero yo creo que la mayoría de los médicos lo hacemos también de forma empírica. Cuando tenemos un paciente que tiene tiempos de coagulación prolongado, por ejemplo, ya esté sangrando o no, o si va a ir, por ejemplo, a un procedimiento invasivo, una biopsia, una cirugía, tiene un tiempo de coagulación prolongado, lo primero que nosotros hacemos de forma automática es ponerle plasma. ¿Y cuál sería el concepto de ponerle plasma a un tiempo de coagulación prolongado? Bueno, el razonamiento sería que mi paciente no tiene bien esa coagulación porque le falta un factor y que al ponerle yo plasma que trae todos los factores de la coagulación, voy a normalizar ese tiempo. Bueno, la prueba de mezcla se basa
en esto que nosotros hacemos de forma empírica. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Obtenemos un tubo azul del paciente y tenemos un tubo azul con plasma normal que obtuvimos de estas personas que vinieron a donar sangre y que tienen todos los factores de la coagulación y que actúan en un 100%. Y los mezclamos, fíjense, saco la mitad de este tubo de mi paciente, la otra mitad del plasma normal, los mezclo y yo le hago un TTPA y aquí yo voy a tener dos resultados. Uno, este es mi paciente, esta es la sangre de mi paciente, esta es la sangre del paciente, del plasma normal que obtuve y aquí están todos los factores de la coagulación actuando en cantidades normales. Entonces, si a la persona o a mi paciente le falta uno de estos factores cuando yo hago la prueba de mezclas, resulta que me van a decir su tiempo de coagulación ha corregido. Ese es el reporte que me van a dar. ¿Y qué significa que corrigió? Que el plasma normal le dio los factores de coagulación que le hacían falta a mi paciente. Esto es lo que nosotros hacemos empíricamente. Entonces, esto funciona si a la persona tiene o le faltan factores de coagulación. Es la única forma en la que esto funciona. Y nos pueden dar la otra opción de su tiempo de coagulación no corrige. ¿Cómo interpreto cuando me dicen no corrige? Entonces, tengo la sangre de mi paciente, tengo sangre de una persona normal, las mezclo. ¿Qué ocurre cuando no corrige? La sangre de mi paciente tiene algo que no deja que funcione bien la coagulación. Ese algo que es un anticuerpo inhibidor. Y ese anticuerpo inhibidor, ¿qué hace? Reconoce al antígeno. ¿Y cuál es el antígeno en el caso de hemofilia adquirida? El factor 8 de la coagulación. Y lo que hace es pegársele como vemos en la imagen. El anticuerpo se adhiere a su antígeno, que es el factor 8, y me para todo el proceso normal de coagulación. ¿Qué ocurre cuando yo a esta sangre de mi paciente le pongo sangre normal? Esta sangre normal que trae factor 8 de la coagulación. Y esta sangre de mi paciente que tiene el anticuerpo que reacciona contra el factor 8. No reacciona solo contra el factor 8 propio, reacciona ante cualquier factor 8. Entonces, ¿qué ocurre? El anticuerpo que estaba libre ahora se adhiere a el factor 8 de la sangre normal y cuando yo hago el TTPA y pongo a evaluar el tiempo en el que se tarda en formarse el coágulo nunca se forma. Entonces me mandan el reporte de no corrige. Quiere decir que no le falta, tiene todas las proteínas de la coagulación, sino que él lo que tiene es un anticuerpo inhibidor que no deja que esté funcionando de forma adecuada la coagulación. Aquí yo les quiero comentar algo interesante. De los anticuerpos, el más frecuente que nosotros vamos a encontrar prolongándonos el TTPA no es un inhibidor contra el 8, es el anticoagulante lúpico. Pero nosotros tenemos que tener claros los contextos. Anticoagulante lúpico, ¿con qué se correlaciona? Con anticuerpos antifosfolípidos o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuál es la presentación clínica de antifosfolípidos? Trombosis. O sea, no es nada de lo que estamos viendo aquí. Y el anticuerpo inhibidor que le sigue en frecuencia al anticoagulante lúpico, sí es un inhibidor contra el factor 8 de la coagulación. Entonces, al final, desde el laboratorio, ¿cómo llego al diagnóstico de hemofilia adquirida? Bueno, lo primero es, mi paciente trae un TTPA prolongado. El resto de pruebas están normales. Desde ahí, esto debe de servirme como una alarma de que si yo quiero averiguar qué es la alteración exacta, pido la prueba de mezclas y solo hay dos posibles resultados, corrige o no corrige. Si me dicen no corrige, eso me llama inmediatamente a pensar, hay un anticuerpo presente en la sangre de la persona que no deja que funcione la coagulación. Y como sabemos que el anticuerpo más frecuente es el anticoagulante lúpico, pido un anticoagulante lúpico y cómo va a estar en este paciente que está sangrando, negativo, porque recordemos, anticoagulante lúpico se correlaciona con síndrome de antifosfolípidos que se manifiesta en la mayoría de los casos con trombosis. Para corroborar ya mi diagnóstico de hemofilia adquirida, ¿qué voy a encontrar? Puedo medir el anticuerpo inhibidor, me van a decir que está positivo, está presente, y cuando yo quiero medir el factor 8 lo voy a encontrar bajo, porque todo el factor 8 va a estar
pegado o adherido al anticuerpo inhibidor. Y el factor 8 que medimos es el factor que está libre, el que puede actuar o trabajar, y ese se va a encontrar en muy bajas cantidades. Entonces, ubiquémonos en nuestro algoritmo diagnóstico. Vamos a recibir un paciente con un sangrado que yo no tengo forma de explicarlo o justificarlo. Va a sangrar de múltiples sitios y no tiene antecedentes de haber presentado esto en ningún momento de su vida, ni hay nadie en su familia que presente estos cuadros. Saber sobre si hay alguien más en la familia o si existe el antecedente de sangrado nos sirve mucho para descartar una coagulopatía que es más frecuente que hemofilia adquirida, la enfermedad de von Willebrand. Pero acá la característica es que las personas refieren, tengo esquimosis espontánea, tengo epistaxis o menstruaciones abundantes, o sea, sí traen una historia de sangrado o te comentan, en mi familia, mis hermanos todos sangran. Entonces, esto nos ayuda a descartar de forma así inicial solo con el interrogatorio enfermedad de von Willebrand. Si nos ubicamos desde el laboratorio, la pista diagnóstica es que vas a encontrar únicamente TTPA prolongado con resto de pruebas de coagulación normales, plaquetas, que es de lo primero que debemos de pensar ante un sangrado. Aquí las plaquetas están normales y de hecho en estos pacientes las plaquetas funcionan normal. Bueno, nuevamente insistir, ¿qué otra cosa me podría dar un sangrado tan importante? Anticoagulantes, hacer la pregunta dirigida sobre anticoagulantes. La mayoría de estos pacientes te van a decir, no, no uso ningún anticoagulante. Repetimos el TTPA por si se tratara de un resultado erróneo del laboratorio, por ejemplo, y pues no, nuevamente nuestro TTPA sale prolongado. En este momento ya nos ubicamos aquí en el algoritmo y decimos, no, este paciente tiene una alteración en coagulación. Y ya recordemos, solo pueden existir dos alteraciones. O le falta un factor de coagulación o tiene todos los factores, pero hay algo que no deja que trabajen esos factores, o sea, un anticuerpo inhibidor. Para esto, ¿qué pido? La prueba de mezclas con un plasma normal de personas sanas y me van a reportar dos resultados. Su TTPA corrigió, entonces aquí la sospecha es, le falta un factor de coagulación. Y ya, por ejemplo, aquí el algoritmo es medir qué factores de la coagulación podrían ser los que están en deficiencia. Y ya sabemos cuáles, todos los de la vía intrínseca. Si me reportan su TTPA, no corrige. En ese momento yo me ubico en, esta persona tiene un inhibidor que nos deja que esté funcionando su coagulación. Y recordemos, el inhibidor más frecuente, anticoagulante lúpico, lo solicito, me va a salir negativo. Y aquí ya estaría prácticamente ante el diagnóstico de hemofilia adquirida. Hay dos estrategias que podemos hacer para el correcto diagnóstico y tratamiento de hemofilia adquirida. Uno, debemos de parar el sangrado de forma inmediata y lo más temprano que se puede, porque estas personas la mortalidad en agudo es por el sangrado. Como ubicándonos en el contexto de ustedes de terapia intensiva, la mayoría de pacientes o el 100% de hemofilias adquiridas que reciban en terapia van a requerir que se les pare el sangrado de forma temprana. Y les comento nuevamente, dar plasma no funciona, porque recordemos que trae el plasma que estamos administrando, factor 8, y que tiene la sangre del paciente, tiene anticuerpo dirigido contra el factor 8. Entonces, lo único que estamos haciendo, de hecho, le estamos dando antígeno al sistema inmune para generar más anticuerpos. Entonces, esta estrategia de dar plasma no funciona para frenar el sangrado. En la actualidad solo hay dos fármacos en el mercado que ya vamos a revisar, con los que yo doy o logro frenar el sangrado, o sea, con los que doy terapia hemostática efectiva. Ese es, por un lado, un objetivo de tratamiento en estos pacientes. Yo diría que es el principal o de forma inicial lo primero que debemos de hacer. Y en un segundo momento debemos erradicar el inhibidor. Bueno, como la coagulación de este paciente no funciona debido a ese anticuerpo, debemos de frenar a esa célula que está produciendo el anticuerpo, que son los linfocitos B. ¿Cómo la frenamos? Dando inmunosupresores para parar este sistema inmune. Y pues aquí básicamente damos quimioterapia. Damos los esquemas principales que se usan son ciclofosfamida más un esteroide o combinación de rituximab más un esteroide. Esta es una enfermedad que es curable.
O sea, si damos y erradicamos el inhibidor, esta persona se cura y vuelve totalmente a la normalidad. Yo quiero, la verdad, enfatizarles a la invitación a que participen en el tratamiento los hematólogos, porque al final estos pacientes son de hematología. Quien les da el tratamiento para erradicar el inhibidor, la quimioterapia y les da seguimiento en consulta externa es hemato. Pero lo que ocurre con gran frecuencia es que los médicos de primer contacto nunca incluyen al hematólogo en el tratamiento de estos pacientes. Estos pacientes son bastante complejos. Por ejemplo, en el caso que vimos, intervinieron los urgenciólogos, lo vio también medicina interna en la urgencia, terminó en terapia intensiva y al final quien dio el tratamiento erradicador fue el hematólogo. Estamos hablando de 4 especialidades diferentes. Entonces, mucho del problema que tenemos en México, y yo creo que ocurre también en el resto del mundo, es que el médico de primer contacto nunca incluye al hematólogo en el tratamiento. A veces se quedan en el manejo del sangrado y sí es probable que den el tratamiento adecuado, pero se egresa al paciente, no se le da el tratamiento para el inhibidor y mientras no erradiquemos el anticuerpo, esto pone en riesgo a la persona de sangrar en cualquier momento de la vida. Insistir, con estos pacientes debemos de ser lo menos invasivo posible. Recordemos que cualquier procedimiento invasivo que hace lesiona endotelio, activa coagulación y la coagulación de este paciente no funciona. Entonces debemos de evitar qué cosas, por ejemplo, cualquier cirugía que no sea urgente o cirugías aún siendo urgentes para que se efectúen y el paciente no muera por sangrado, deberíamos de tener ya el fármaco para tratar el paciente. Incluso para poner un catéter central deberíamos de tener el fármaco y se administra de forma profiláctica al momento del procedimiento invasivo para que la coagulación funcione y no sangre de forma masiva el paciente, porque estaríamos nosotros en realidad por querer ayudar haciendo iatrogenia o produciendo más sangrado en el paciente. Entonces, ¿cómo tratamos el sangrado? Miren, al momento 2 fármacos que pertenecen a la categoría de agente bypass. Uno es el factor 7, recombinante activado o NovoSeven, y el otro es el concentrado del complejo protrombínico activado o FEIBA. ¿Cómo actúa NovoSeven? Recordemos que tenemos la lesión del endotelio, comienza la coagulación normal y el problema del paciente era aquí, donde actuaba el factor 8. El factor 8 estaba frenado y estaba parada toda mi coagulación. ¿Qué hace el factor 7 activado? Bueno, este factor 7 suple a la función del factor 8. Él es capaz de activar de forma directa al 10, de hecho no ocupa ni a otro factor, él solito puede activar al 10 y una vez que se active el 10, todo el proceso normal de coagulación se restablece. ¿Qué ocurre con FEIBA? FEIBA tiene todos los factores dependientes de la vitamina K, 2, 7, 9, 10, pero le dan el factor 7 activado. Entonces nos haría un proceso muy similar al anterior, solo que da un poco más de cantidades del resto de proteínas de coagulación. ¿Cuál es la efectividad de estos fármacos? Fíjense que en el estudio ITCH nos mencionan que con el tratamiento adecuado, el 92% de los pacientes paraban de sangrar. Si se tratan de forma temprana u oportuna, el sangrado que presentan estos pacientes solo es con el que acuden a la urgencia, no tienen más sangrado. Cuando el diagnóstico es tardío, estos pacientes sí pueden presentar más episodios de sangrado a pesar de que lo estemos tratando. El promedio que encontraron en este estudio era un rango que se diagnosticaba de forma tardía. ¿Cómo doy el tratamiento? Bueno, NovoSeven, la dosis es 90 microgramos por kilo de peso y lo doy cada 2 a 3 horas. Yo tuve un caso en el que mi paciente pesaba 60 kilos, lo multiplico por 90 y me da 5.4. Bueno, hay presentaciones de un miligramo, perdón, y de 5. Entonces, de 1, 2 y 5 miligramos, perdón. En mi caso, yo usé 5 miligramos, se le administra la primera dosis y en 2 a 3 horas hay que decidir si requiere o no otra dosis, porque sea hasta que se pare el sangrado. Y aquí hay algo muy importante. No existen pruebas de laboratorio para medir la eficacia de ninguno de los 2 agentes bypass. ¿Cómo evalúo yo si está funcionando lo que hago? Bueno, uno,
Es pura evaluación clínica con el examen físico. ¿Sigue mi paciente con inestabilidad hemodinámica o no? Puedo echar mano de si mi paciente tiene sangrado macroscópico o que es evidente, como en el caso de esta paciente, es un caso mexicano que está publicado de una mujer que después de un embarazo al 8º mes empezó con un síndrome compartamental en el antebrazo y en la mano. No tenían una explicación para el síndrome compartamental, pero la metieron a fasciotomía. Después de la fasciotomía comenzó a sangrar hasta que se chocó. Entonces, por ejemplo, en estos casos donde hay sangrado, que yo puedo evaluar de forma macroscópica, a ver si después de la dosis el sangrado ha cesado. Y algo muy importante, y yo creo que todo es muy básico, es un control de hemoglobina. Siempre pues vamos a tener un examen basal que nos dice tiene 8 de hemoglobina, y yo puedo tomar uno control después a la segunda hora de que yo he administrado el fármaco y ver si sigue en 8 de hemoglobina. Si sigue en 8 de hemoglobina, quiere decir que mi paciente está estable y puedo valorar si administro o no. Si ha descendido la hemoglobina a 6, cuando yo tenía una basal de 8, claramente mi paciente está sangrando y va a requerir otra dosis. Al final, ¿cómo le va a estos pacientes? El pronóstico, miren, depende básicamente de cuánto nos retrasemos en establecer o llegar al diagnóstico. En el estudio ITCH que se realizó en estos 117 centros en 13 países, los centros eran especializados para manejo de hemofilia congénita y adquirida. Estamos hablando de médicos de todas las especialidades que son especialistas en manejar sangrado. Y fíjense que ahí, ¿cuánto se tardaban en diagnosticarlo? Una mediana de 3 días, pero había un rango que iba desde 0 días, o sea, apenas llegaba el paciente lo diagnosticaba, hasta 12 días. Y en un 33% de los casos sí se tardaron más los médicos. Estamos hablando de un rango entre más de un mes hasta más de 6 meses para establecer el diagnóstico. Entonces, el pronóstico casi que depende de cuánto tiempo me tarde yo en hacer el diagnóstico, porque así voy a captar al paciente, como un sangrado más temprano o como un sangrado ya en múltiples sitios, ya muy complicado. La clave, recordemos, un sangrado inusual, no me lo puedo explicar ni justificar, y con la prueba de diagnóstico clave, que es el TTPA prolongado, esa combinación me debe de llamar mucho la atención o me debe, yo creo que orientar a la presencia de hemofilia adquirida. Importante, siempre en el grupo de médicos que van a manejar estos pacientes que son tan complejos, se debe incluir al hematólogo, porque requiere que sea el médico que le va a dar seguimiento al paciente, que le dé la terapia inmunosupresora inicial. Por ejemplo, en el caso, yo solo les puse la terapia inicial, le dieron metilprednisolona porque estaba intubado, pero luego se le agregó ciclofosfamida y terminaba usando rituximab. Y importante, si se erradica el inhibidor, estas personas se curan. Estamos hablando que en los estudios de seguimiento la supervivencia es igual que las personas de su misma edad y de su población. O sea, tienen una supervivencia que no se acorta por haber presentado hemofilia adquirida. Por eso nos importa tanto que estos pacientes lleguen al hematólogo, dar la terapia inmunosupresora y se vigilan de por vida, porque hay un riesgo de un 20% de que presenten recaídas. La mortalidad por hemofilia adquirida alcanza hasta un 42%, y le estamos hablando de estadística europea. Por sangrado aún se mueren el 22%, y el resto de que se mueren, fíjese que se mueren, como damos terapia inmunosupresora, esto entra las personas en neutropenia, sepsis, y muchas se complican porque son adultos mayores. Entonces, el que no muere por sangrado de forma a acciones infecciosas, que se ha logrado ir mejorando. Por ejemplo, al administrar menos o dar fármacos, por ejemplo, como rituximab, que son menos agresivos que dar ciclofosfamida, por ejemplo. Y la otra grupo de mortalidad es la asociación con la patología. Por ejemplo, si tiene asociación con cáncer, en muchos de los casos el paciente en realidad puede fallecer a la larga si se trata de forma bien o correcta al inicio por el cáncer. La combinación de peores características para mayor mortalidad. Entre hemoglobina más baja trae el paciente al momento que se presenta, mayor edad o asociación con cáncer. Estas 3 características son las de peor resultado en hemofilia adquirida.
Y hago hincapié, manejo multidisciplinario, son pacientes complejos, siempre hay que incluir al hematólogo porque es el que al final se va a hacer cargo de la inmunosupresión del paciente. Como resumen, entonces, clínica de hemofilia adquirida, hemorragia espontánea, van a traer por lo general alguna equimosis en el 50% de los casos, pero recordemos, prácticamente pueden sangrar de cualquier sitio. Los grupos de riesgo, esas mujeres en edad fértil después de su último embarazo están en riesgo, y los adultos mayores. Importante, personas que no tienen antecedentes ni personal ni familiar de sangrados previos. La clave diagnóstica desde el laboratorio, TTPA prolongado con el resto de pruebas dentro de lo normal. Todo esto nos reúne las pistas diagnósticas para llegar a hemofilia adquirida. Esta es una página que tiene la empresa Novo Nordisk, donde ustedes pueden ingresar y pueden averiguar información sobre cualquier prueba de coagulación. Les explican desde la metodología de cómo se hace, cómo se interpreta y qué traducción clínica tiene. Novo Nordisk también tiene un programa de apoyo a pacientes, esto es muy interesante. Muchos hospitales nos reportan tener la sospecha de un caso de hemofilia adquirida, pero no tener todas las pruebas para hacer el algoritmo diagnóstico y llegar al final a establecerlo. Entonces la empresa, siempre que hay un caso de sospecha de hemofilia adquirida, se hace cargo de pagar todo el algoritmo del laboratorio para que se pueda establecer el diagnóstico. Para que se puedan hacer esas pruebas, pues solo tienen que comunicarse a cualquiera de estos teléfonos. Este es de mi compañera que trabaja en área de laboratorio y este es el mío, así como para cualquier duda desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista del laboratorio o para el apoyo en las pruebas para llegar al diagnóstico correcto y temprano de hemofilia adquirida. Muchas gracias.